TV Maule presenta Sin Miedo a la Verdad, conducido por Juan José Lavín. Hoy, en Sin Miedo a la Verdad, se cerraron las listas parlamentarias. El Maule se perfila como la madre de todas las batallas. Pesos pesados pelearán por uno de los 5 cupos senatoriales en la región. Fuertes críticas de la oposición por el rechazo a la minera Dominga. Las pensiones serán un eje de la carrera presidencial. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos? En materia regional, la economía maulina sigue con números rojos. 3 meses consecutivos con decrecimiento. Aquí comienza el debate en Sin Miedo a la Verdad. La política, como nunca antes la viste. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Sin Miedo a la Verdad, que hacemos en TV Maule, acá en la ciudad de Talca, capital regional de la región del Maule. Hoy por primera vez hacemos este programa con ya formalmente inscritos todos los candidatos, los presidenciales también, los parlamentarios en esta región del Maule. A nivel senatorial, ustedes saben, seguramente se va a dar lo que la prensa ha denominado una suerte de la madre de todas las batallas, una gran batalla electoral. Esto tiene que ver con el peso, con la trayectoria, con la importancia política que tienen los candidatos al Senado que se han congregado para representarlos a ustedes en el Parlamento aquí en la región del Maule. Vamos a estar esta noche con 4 de esos gladiadores, por así decirlo, 3 gladiadores y una gladiadora, la verdad. Se los presento. Estamos con Jimena Rincón. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Saludarte. Muchas gracias por acompañarnos. Ex senadora por el Maule, ¿verdad? Fue ministra también de Estado en 2 ocasiones, ¿fue? 2 carteras. 2 carteras, claro. Álvaro Elizalde va a estar con nosotros, está atrasado, no ha llegado todavía, es presidente del Partido Socialista, candidato al Senado también por el Maule. Está con nosotros Juan Castro, ex alcalde de Talca, nos fue 2 periodos, 8 años. Juan, y postula por Chile Vamos, independiente en lista IRN, ¿no? ¿Verdad? Así es. Eso es lo que quedó olido sacramentado el lunes. Así es. Ok, y está Alfredo Sfer, es economista. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bienvenido, qué gusto verte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes lo conocen de sobra, fue candidato presidencial en el año 2013. Le fue relativamente bien o relativamente mal. Ustedes jugarán sexto en esa carrera, creo, ¿no? Si no recuerdo mal. Quinto, parece. Quinto, claro, 150 y tantos mil votos sacó Alfredo, y ahora ha decidido Alfredo venir a postularse al Senado por esta región del Maule. Me quiero quedar contigo a los 3, bienvenido 4 será cuando llegue Elizalde, Álvaro, que está en camino. Me quiero quedar contigo primero, Alfredo, con esta candidatura al Senado por Maule, que marca tu regreso a la política. ¿Por qué postular por el Maule? ¿Cuál es tu vínculo con esta región que te hace querer representarla en el Parlamento? Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante entender cuáles son los desafíos del Maule. Ajá. Y dentro de esos desafíos, yo pienso que hay una gran comunión con mi profesión, con mi trayectoria profesional, como también con mi trayectoria política. Yo creo que si uno puede resumir realmente cuál es esa sinergia, yo creo que la próxima etapa de esta región tiene mucho que ver de cómo nosotros podemos manejar los recursos naturales y el medio ambiente de la región. Tanto en las ciudades, conocemos los problemas ambientales, Sí. El tema de la agricultura industrial está en una zona intensiva, con lo cual hay que manejar el agua, hay que manejar los suelos, hay que manejar los productos agroquímicos, el tema del sector forestal, el tema del pequeño sector pesquero, la agricultura de secano. O sea, todo este tema realmente merece de soluciones estratégicas muy importantes para el futuro del Maule. Nosotros sabemos recientemente, por los estudios que se han hecho, de que la tasa de crecimiento del Maule, de la región, ha bajado en un 5%. Es una Entonces, región que está en recesión, lleva 3 trimestres consecutivos ya con Así es. crecimiento económico. Alfredo, hablaremos seguramente de eso durante el programa. Sí, te quería preguntar políticamente. Yo he citado tu carrera como candidato presidencial en el año 2013, que sacas el 2,5% de los votos con 150 y tantos mil. En la segunda vuelta presidencial tú le endosas un apoyo, corrígeme si no es así, a la actual presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, ahora postulas por un bloque distinto que ha marcado clara distancia de la nueva mayoría, que es el bloque político que lidera Michelle Bachelet hoy día. Postulas por el Frente Amplio, dentro de él el Partido Liberal. ¿Qué pasó contigo en estos 3 o 4 años? ¿Te giraste un poco? ¿Eres un hombre que tiene una evaluación negativa de lo que ha sido este gobierno? Mira, yo creo que es fundamental entender, para que el público lo entienda, que estamos hablando de 2 épocas distintas, ¿no es cierto? O sea, el apoyo que yo ofrecí, digamos, al gobierno de la presidenta Bachelet fue antes de que comenzara el gobierno de la presidenta Bachelet. Así es, antes de la segunda vuelta. Y hay mucha gente que hizo ese esfuerzo de ver esa como la alternativa que existía.
En primer lugar, yo no pienso que yo soy la política, por lo tanto yo no me podía ir para la casa y decir, mira, no me gusta nadie y me voy. Yo participo de la política, no siempre se vota por lo óptimamente factible, pero pienso que en esa época yo tenía un interés muy grande de que la parte ambiental, que la parte de sustentabilidad fuera una cosa central en el debate. Y yo pienso que ahora el tema es muy diferente. La política chilena en estos 4 años ha cambiado muchísimo y creo que una parte fundamental de este cambio en la política es el poder ciudadano. Cómo la ciudadanía participa y pone tema. Sí, claro. Y pienso yo de que el Frente Amplio tiene una oportunidad única de hacer esa presentación a la comunidad, de hacer esa presentación en Chile y naturalmente yo representando al Partido Liberal como independiente. Sí, lo sé. En el Frente Amplio, creo que las soluciones que se están presentando tienen una posibilidad muy importante para poder solucionar los problemas de la región del Maule. Déjame ir con Jimena. ¿Qué hay en juego, Jimena, en esta elección a nivel parlamentario y presidencial? Te lo pregunto porque está la disyuntiva, se ha planteado que Chile está entre 2 caminos. Uno, incrementar, aumentar o profundizar los cambios que ha hecho este gobierno, la reforma que ha hecho el gobierno. Y en el otro camino es reversar esa lógica con eventualmente el triunfo de Sebastián Piñera. ¿Cómo lo miras tú desde la democracia cristiana y en dónde se ubica la democracia cristiana en esa disyuntiva? Yo creo que para todos, de uno u otro lado o de cualquiera de los lados en que se encuentre, porque ya no hay blanco o negro, hay muchas más variables y matices. Sí. Está lleno de matices, es una palabra que le gusta mucho a un camarada mío, me carga a mí, pero está lleno de miradas y de sensibilidades. Efectivamente. Yo creo que debiéramos tener en el centro del debate y de nuestra mirada y nuestros esfuerzos a las personas y a las comunidades. Y si eso significa mejorar, modificar, perfeccionar, aumentar, debiera ser ese el camino. Y creo que siempre las comunidades debieran, y lo decía Polibio, por cierto, hace siglos atrás, debiera ir avanzando hacia adelante en la búsqueda de la mejoría. Y en ese sentido no cabe ninguna duda de que en regiones como el Maule está todo por hacer. Nos tocó un debate hace unos días atrás en materia de innovación y desarrollo para el Maule. Y yo creo que lo que espera la ciudadanía de nosotros, más que entrar a destruir o consolidar, lo que espera a nosotros es cuál es la mirada nuestra respecto al territorio que queremos representar. Sí, yo te he preguntado por los matices porque evidentemente la democracia cristiana se ha puesto en una posición políticamente, con su candidata presidencial incluso, de matiz, de rivalidad, de crítica en muchos casos respecto a lo hecho por este gobierno. Entonces, ¿en qué posición se ubica la democracia cristiana? ¿Y tú qué reflexión haces de cómo es que se va a jugar este partido en esta campaña? Cuando yo miro las transformaciones que se han hecho en este gobierno y miro los avances en materia de acceso a educación, en materia de infraestructura, en materia de mejoría de derechos, en fin, la verdad es que yo no puedo ser crítica. Yo puedo ser crítica de que las cosas se pueden hacer siempre mejor, por cierto. Y cuando dices la democracia cristiana ha sido crítica, la verdad es que yo sería cuidadoso. Algunos de la DC pueden haber sido críticos. Otros más bien hemos sido críticos respecto de cómo mejorar lo que se hace, pero no respecto a la necesidad de avanzar en consolidar ciertas nivelaciones en materia de oportunidades. Nadie puede negar que si queremos, y es un tema que todos de derecha a izquierda lo sostienen, que si queremos avanzar necesitamos mejorar en materia educacional. La pregunta es, ¿qué educación? Si queremos que esta región sea una región que apunta, y lo decía Alfredo, a el área del desarrollo agrícola, que creo que es una de las vetas que tiene que, obviamente, profundizar la región, a lo mejor no tenemos que insistir en sacar técnicos en enfermería, pero si queremos apostar no solo a lo agrícola, sino que al área de turismo, tenemos que orientar nuestra educación también en ese sentido, a tener personas expertas en enología, a tener personas expertas en gastronomía, a tener más gente dispuesta a los servicios. ¿Para qué? Para no solo dar oportunidades de trabajo a la gente, a los jóvenes, sino que además dar realización, porque hoy día tenemos muchas carreras técnicas y universitarias que lo que generan es frustración, porque no encuentran oportunidades en la región o en el territorio donde están. Interesante que todos los candidatos deriven en sus respuestas a propuestas que tienen que ver con el bienestar o cómo incrementar
la calidad de vida de los maulinos. Pero políticamente también es interesante, Jimena, evaluar cómo se da el escenario presidencial con el candidato o candidata, en este caso propia de la democracia cristiana, que es la senadora Goich, que pese a todo este episodio que involucró al diputado Rincón y que salió aparentemente gananciosa de la Junta Nacional, la senadora Goich, con su postura, no ha terminado de levantar en las cifras, no consolida una candidatura que sea competitiva respecto de las otras. Como postulante de la democracia cristiana al Congreso, ¿tú sientes que ir con una candidata presidencial que no levanta en las cifras de adhesión es una desventaja? Yo creo que la ciudadanía hoy día opta por personas y sigue los liderazgos dependiendo del cargo al que uno postule. Si no, la verdad es que todos los que apoyaron en la elección pasada al presidente Sebastián Piñera y que perdió en la elección contra la presidenta Bachelet hubiesen perdido, y la verdad es que muchos ganaron su elección parlamentaria. Creo que hacer ese cálculo no es correcto y la ciudadanía hoy día opta por los liderazgos dependiendo el cargo al que se postula. Si nosotros solo apoyáramos a los ganadores, la verdad es que sería bastante desastroso. Y detrás de una apuesta, en este caso Carolina Goich, hay una propuesta, hay un contenido. Y bueno, esa es una decisión que tomó mi partido. Yo siempre sostuve que debiéramos haber ido a una primaria que zanjara la elección presidencial. No se hizo, pero la democracia es la democracia y uno tiene que estar dispuesto a jugar las reglas de la democracia. Quiero ir con Juan, pero antes yo me imagino, Jimena, respecto al episodio de la Junta Nacional, que quedaron heridas después de ese episodio. Tu respaldo a la senadora Goich en términos de candidata presidencial del partido, de la ADC, ¿se mantiene o no están así? Mi partido tiene una candidata, yo soy demócrata cristiana, esa es mi candidata. Y las diferencias de apreciaciones respecto de temas específicos son temas que tendrá que resolver la instancia respectiva. No soy yo llamada a decir quién tiene razón, creo que ha sido la justicia, lo ha dicho en más de una oportunidad, y bueno, ahí está el veredicto. Ok, Juan, parece estar en un buen escenario, tiene cifras buenas aquí en las encuestas, particularmente focalizadas en Talca, y llevas un candidato presidencial que parece tener la primera opción de volver a la moneda, como es Sebastián Piñera. ¿Tú sientes que es carrera ganada esa? No, yo siempre digo que las elecciones se ganan del último día con el último voto. No es fácil de decir hoy día al inicio de esta carrera de que es ganada. Fíjate que los candidatos se pueden caer por el camino. Lo que yo veo sí muy fuerte que Sebastián Piñera es el candidato más capaz que tenemos hoy día, con una mirada y con un conocimiento de la administración del Estado y con una opinión de poder sacar este país del estancamiento que tiene. Yo creo que ahí Sebastián, yo confío mucho que lo va a hacer muy bien. Te hacía la pregunta por lo que le planteaba Jimena hace unos minutos, que tiene que ver en la encrucijada en la que está Chile, que es desandar el camino, que es lo que propone de alguna manera Sebastián Piñera respecto a reformas que él evalúa están mal hechas, o profundizar los cambios, que es la opción que ha planteado Alejandro Guillé y me imagino que Carolina Goich también en parte. Bueno, sin duda que todas las reformas que se hacen muchas veces pueden ser necesarias, pero es que las cosas hay que hacerlas bien. Yo creo que ahí donde Sebastián él ha dicho que hay reformas que están mal hechas, que hay que mejorarlas, obviamente que las vamos a mejorar. Pero tú eres contrario, por ejemplo, a que se continúe en el tema de gratuidad. Este gobierno ha propuesto en una última extensión de aquello llegar al 60% y un calendario para llegar a futuro al 100% de gratuidad. No, yo no soy... una de las cosas que... Dime. Yo no soy contrario a la gratuidad. Lo que no puede ser la gratuidad universal para todos, porque yo creo que ahí, no sé, los recursos del Estado no están disponibles. Pero si hablamos de un 50%, un 60%, que es lo que hay que revisar, y si eso es gratuidad, obviamente que vamos a estar de acuerdo. Alfredo, cuando uno mira a tu candidata presidencial, Beatriz Sánchez, no sé si la conoces, has tenido la oportunidad de compartir con ella. Ella se transformó en poco tiempo en una suerte de fenómeno político, alcanzando y amagando las posibilidades de Alejandro Guillé en el segundo lugar de las encuestas. Sin embargo, después de las elecciones primarias, ese fenómeno ha ido de alguna forma, al parecer en las cifras, decayendo y postergándose en beneficio de Guillé. Hubo un efecto primario que fue beneficioso para ella, pero aparentemente yo la veo un poquito menos fuerte hoy día. ¿Cómo evalúas tú las posibilidades de Beatriz Sánchez? Yo pienso que la Beatriz Sánchez tiene una posibilidad inmensa de llegar a la moneda. Ajá. Yo creo que es importante porque la Beatriz representa un elemento político central en nuestra sociedad, que fue la creación de un movimiento que va más allá de los movimientos tradicionales. En segundo lugar,
Hay algunos que se enfocan mucho en la eficiencia económica, mucho en cosas bastante cuantitativas. Sin embargo, esta campaña tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con un modelo de desarrollo muy importante, que es un modelo de derechos. No es un modelo de mercancía. Ahora, en términos de modelo, Alfredo, perdón, que te interrumpa porque los modelos son muy distintos los que representan todos los candidatos. Ya. Sebastián Piñera representa uno muy diferente al que representa Beatriz Sánchez, al que representa Guillé y Carolina Goich. En el escenario político, en términos prácticos, de cara a una segunda vuelta, en la eventualidad que pase Guillé o Goich, ¿tú ves al Frente Amplio poniéndose detrás de Guillé o Goich para enfrentarse a Piñera y poder derrotarlo o impedir que gane? Mira, la verdad las cosas es que yo no te puedo responder esa pregunta porque esa pregunta se va a responder en el momento que corresponde. Hacer bola de cristal de esta pregunta yo creo que no tiene mucho sentido. Y pienso yo que, dados los mecanismos de consulta que se hacen en el Frente Amplio, va a ser una respuesta a una consulta interna a todos los partidos que ahí pertenecen. Pero en tu opinión, lo acuerdo sería, sí, impedir, acercarse a quienes más se parecen e impedir que ganen los distintos, ¿o no? Sí, pero te quiero decir que lo importante aquí es saber exactamente qué es lo que se está proponiendo en estas campañas. Porque realmente hay muchas campañas que no han presentado un programa realmente a la ciudadanía. ¿Te refieres no a la hemos tenido, particular? claro, y me refiero también a las otras campañas. O sea, no es simplemente un tema de medidas, es un tema de visión de la sociedad. Y creo que eso se va a saber a medida que avanzan las campañas. ¿Dónde está el rincón de esta sociedad? Y quiero insistir en el tema de los derechos porque existe un desarrollo económico basado en los derechos. Este no es un tema nuevo, en que la educación no es una mercancía, es un derecho, en que la salud es un derecho, en que la vivienda es un derecho. Y ahí están las grandes diferencias, cómo tenemos que organizar la economía para producir esos derechos. En cambio acá, en las otras campañas, los derechos se producen como resultado del crecimiento económico. Aquí el crecimiento económico tiene que ir en la dirección de hacer estos derechos. Y por lo tanto hay grandes diferencias en eso, pero yo quisiera insistir en el tema, digamos, de la importancia que tiene la sustentabilidad dentro de este debate. Que es un tema preferente. Es un tema, claro, pero es que es un tema que es la esencia. Por ahí, en la región del Maule, el futuro del crecimiento económico en la región del Maule depende de la conservación y el manejo de los recursos naturales. No depende de simplemente más endeudamiento, es una región de altísimo nivel de endeudamiento. Tú miras todos los sectores hoy día, todos los sectores necesitan este manejo. Por lo tanto, esas son el tipo de soluciones, ese es el tipo de visión que nosotros queremos presentar, pero con un ámbito organizacional, social, que nace de la ciudadanía. Este no puede ser un debate solo de medidas, tiene que ser un debate de personas. Tiene que ser un debate de organizaciones sociales, tiene que ser un debate de los estudiantes, tiene que ser un debate de la señora que se organiza en un barrio para poder subsistir, tiene que ser un debate que se dé en las montañas de la región del Maule, tiene que ser un debate que se dé en las poblaciones del Maule. Nosotros no podemos aquí, ¿me entiende?, estar dictando y voy a usar mucho de mi tiempo en escuchar mucho de la ciudadanía, porque no es simplemente venir aquí a la región a decir, mira, estas son mis soluciones, estos son mis programas, porque eso realmente no lleva a ninguna parte. Álvaro Elizalde, al que seguimos esperando acá en Sin Miedo a la Verdad, planteó Jimena, o ha planteado que el apoyo, voy a quedarme en la ingeniería política o electoral todavía, vamos a pasar en un ratito más a los temas más de fondo, pero ha planteado que el apoyo de la decía José Miguel Insulza, la postulación senatorial en Arica, que llamó mucho la atención porque se desecha el apoyo a una candidata de ese que iba o va por ahí, es una suerte de puente de cara a un eventual apoyo de la DC Guillé si es que pasa segunda vuelta. ¿Tú lo lees así? ¿Te molesta, por ejemplo, que se apoye a Insulza y no a la candidata de DC allá? La verdad es que lo he dicho y lo reitero, creo que es violencia de género político lo que se ha hecho con la candidata en el norte. No corresponde, creo que no habla bien de la política, porque si yo le pido a alguien que vaya de candidato, no puedo en el acto darle el apoyo al contrario. Lo he dicho así y lo sostengo. Y creo que la interpretación que hace Álvaro es legítima desde su lógica y perspectiva. Su candidato no es mi candidato. Y un business, lo que por plantea, un tanto, negocio. bien, pero yo creo en la política de una manera distinta. Creo en la comunidad, creo en los valores, creo en la lealtad. Y bueno, así me he movido y así me seguiré moviendo. Sí, el fondo que hay detrás de este negocio es asegurarle en Atacama, que era la región en la que inicialmente intentaba postular Insulza un cupo en el Senado a un representante del Partido Comunista, que sería en este caso... A cambio de apoyo del PC a otro candidato en otra región. Pero bueno, la verdad es que, insisto, eso está bien dentro del acuerdo que ellos han logrado en un pacto que ha inscrito candidatos. Nosotros tenemos una candidata a la que le hemos pedido que vaya y creo que corresponde apoyarla a ella, lo he dicho así al presidente del partido y así entiendo que se ha manifestado públicamente por nuestra candidata y nuestra directiva. ¿Tú y tu partido, Jimena, a apoyar a Alejandro Guillé en segunda vuelta es una disposición que está encima de la mesa?
Nosotros vamos a trabajar por ganar la elección. El 19 de noviembre tomaremos las definiciones que haya que tomar. Ok, vamos a quedarnos en los Es que la política ficción no sirve, porque esto es del día a día, pues. Juan José, imagínate si yo entiendo que Alfredo no pueda responder o no quiera responder. Pero debe tener una opinión, razón. por eso le preguntaba. No, pero yo entiendo que él no responda. Si va a apoyar o no a otro, si él está trabajando, supongo yo, para que gane su candidata. Y si él se abre a una hipótesis, distinta. Lo que está haciendo es sentar la posibilidad de que no va a ganar la de él, y yo creo que no corresponde. Eso así en el lenguaje que político no existe. Yo estoy súper tranquilo porque yo sé que mi candidato va ganando. Entonces, no, tú estás tranquilo porque el tuyo va a pasar a segunda vuelta. Y espero que gane, entonces la preocupación es de ustedes. Ahora, Yo si no uno tengo suma, preocupación. Eso es lo que dicen las encuestas. si uno suma la verdad de las fuerzas de centro-izquierda entre los candidatos presidenciales, Juan, Sin duda, son sabemos. Yo creo que bastante más que el cuando- apoyo que suma Sebastián Piñera de cara a una segunda vuelta. Entonces, cuando- no sé si estás preocupado o no por eso, pero Cuando de verdad ganó- que las cifras no van todavía. Cuando ganó Macron, Sí. hubo una gran sorpresa en Francia. Y yo creo que las encuestas son datos importantes, cierto, hay que mirarlos con atención, pero uno tiene que trabajar todos los días, como si estuviera en el último lugar para llegar al primero. Pero Y eso es parte de Con el tema de la desafío. encuesta también, Jimena, lo que marca el futuro de la encuesta, y yo fui profesor de estadística, son la gente que no vota, Así es. que no se ha manifestado, Todo que es esto mucho depende de mayor, quién vaya a votar. Sin que es duda. mucho mayor de los que están manifestando su preferencia. Por lo tanto, mientras no sepamos en los próximos 2 meses cómo se define la gente que ha dicho que todavía no ha decidido su voto, va a manifestar eso. Por lo tanto, yo no daría en ningún Ahora, caso hay un ningún tema candidato. que es bien delicado y que yo creo que puede marcar eventualmente la elección presidencial, que tiene que ver con esta denuncia que ha hecho Alejandro Guillé de estar siendo de alguna forma bloqueado económicamente por la banca en una decisión que detrás de esa denuncia lo que hay, supongo yo, es que la banca está actuando con ideología al no querer financiar a la banca privada porque no puede ser sujeto de crédito del Banco del Estado por ley. Pero ¿verdad? sabes que yo tengo un Jimena. punto ahí, porque estuve revisando la norma constitucional y lo que dice la norma constitucional lo estuve de hecho revisando con un grupo de abogados constitucionalistas, y yo estuve en la SECPRES de hecho Sí. como ministra. Lo que dice la norma es que no puede contratar con un Tener un contrato. senador, pero resulta que y esto es tarea para el Cervela, así que si alguien A ver, interesante lo que voy a plantear. Hay un matiz entonces. es que yo creo que más que matiz hay una norma legal. A ver. La norma constitucional establece la prohibición de contratar con senadores, pero resulta que la norma constitucional permite que el CERVEL obligue a los candidatos, incluidos los candidatos presidenciales, a abrir cuentas en el Banco del Estado. Y ese es un contrato. Y es un contrato privado de cuenta vista. Tú, yo Lo que tenemos que establece abrir una cuenta. una excepción al tiro. Ergo, si existe esa excepción en términos electorales, en una ley de financiamiento electoral, que está regulada, regida por una norma, debe existir también desde el punto de vista del financiamiento. Y yo creo que aquí el Banco del Estado y la Fiscalía se ha excedido en la interpretación de esa norma, y creo que aquí deben llamar a revisar lo que han hecho porque no corresponde. Si aquí se ha licitado, además, el CERVEL licitó, no hubo oferentes, contrató con el Banco del Estado, obliga a los candidatos a abrir las cuentas vistas, celebran un contrato de adhesión. Creo que hay que revisar Y nos el obligan tema a firmar del antes nos de obligan a ser- firmar antes de ser, recibir ningún aporte. claro. Creo que corresponde que se amplíe la interpretación también al tema del financiamiento. Ahora, si se mantiene este bloqueo, Juan, no sé cómo lo lees tú, seguramente va a haber campañas bastante más austeras en materia presidencial, salvo seguramente la de Sebastián Piñera, que tiene los fondos propios. Sebastián Piñera no tiene la culpa, ni del Hasta un bloqueo. 25%, Sí, cuidado. no tiene la culpa ni del bloqueo, ni de tener algo más de capital propio que el resto de los, o bastante Sí, más que pero el resto de los solo candidatos. puede financiar hasta el 25% Sí, pero mira, de su campaña. el tema del financiamiento Eso, es un pero, tema. pero es un tema delicado, Juan, porque puede plantear una inequidad en el acceso a financiamiento que puede definir una campaña presidencial. ¿Tú lo lees como yo lo describo? Mira, es un problema. Yo entiendo que no todos los candidatos tienen los recursos para desarrollar una campaña y todos sabemos lo costosas que son. Pero también el CERVEL coloca límites, entonces hay unos ciertos límites que uno no puede... La ley los la establece. ley. Sí, claro. Por eso uno se puede pasar de esos límites. Entonces, creo que es un tema. Yo creo que hoy día eso debería haber estado discutido. Si es cierto, claro, todos tenemos la obligación de sacar una cuenta en el Banco del Estado, eso es así, y tenemos que depositar todos los recursos del Banco del Estado para poder nosotros demostrar después en la rendición que se haga del ¿Cuánto campaña. corresponde devolver o no? Correcto, Pero, entonces ahí hay un tema que no es fácil, pero
yo desconozco el monto que estaba viendo Guillé, esa parte yo la desconozco. Yo tengo entendido que la campaña anterior la presidenta Bachelet pidió una cantidad de recursos y se el Banco del Estado, 5 millones de dólares, y se lo prestaron. pero no era parlamentaria ni funcionaria pública en ejercicio. Ya. Está bien, pero yo insisto en el punto. O sea, aquí hay una obligación que te impone la ley electoral respecto a apertura de cuenta. Esa apertura, el CERVEL obliga a que se haga en el Banco del Estado, tú suscribes un contrato con el Banco del Estado, por tanto no te pueden limitar la interpretación al tema del financiamiento, menos un tema público, transparente y conocido por todos. Pero bueno, pero si tiene Guillé la posibilidad de sacar recursos, tendríamos todos los candidatos la posibilidad de ir al Banco del Estado a pedir recursos. A pedir un crédito, por cierto, ¿por qué no? Sí, desde luego. Sí, pero a mí me parece que es importante decir muy rápidamente de que el tema del dinero en la política, y particularmente en la elección, ese es el fondo. Es un tema de fondo. Sí, claro. Yo Por eso se legisló. públicamente he dicho de que ni siquiera las personas deberían financiar la política, porque no hay mucha diferencia entre un empresario que tiene su empresa y la persona que está dando eso. Que no puede ser que nosotros continuemos poniendo a la política en una posición que responde al dinero. Ahora, los aportes de las personas son aportes hormiga. Afecta mucho a los partidos pequeños, afecta mucho a los partidos en formación, y creo que es importante que a futuro el gobierno realmente sea el único financiamiento que reciba las campañas y lo sea a todos iguales. ¿No es un lujo de país que la rico eso, televisión. Alfredo? ¿Ah? ¿No es un lujo que se puede dar a un país rico al que le sobran los recursos? No es un problema de riqueza, tienes que dar menos recursos. Las que campañas limitar se el pueden gasto. hacer con menos recursos. Ok, Nosotros la campaña estamos austera, haciendo Beatriz con- Sánchez ha anunciado una campaña austera en Yo creo que en este gobierno, y lo digo porque me tocó a mí ser parte de la redacción de los borradores de la ley de financiamiento de partidos políticos, no me tocó tramitarla porque me fui al Ministerio del Trabajo, se da un paso sustantivo en esta materia, porque hasta antes el aporte era de las empresas se beneficiaban de las rebajas de impuestos. Ellos con la rebaja de impuestos, que es un impuesto de todos nosotros, decidían a quién ayudaban. Exacto. Y había una inequidad. Hoy día se da un paso sustantivo, se limita el aporte propio a las campañas para nivelar la cancha. O sea, yo coincido con tu punto, pero creo que hay un avance importante en esta vuelta que creo que vamos a tener que revisar. Pero también creo que es importante que lo vivamos quienes vamos a estar en el debate legislativo, porque ya lo vivieron los candidatos a los municipios. Y ahí una llamada de atención al CERVEL. Recién ahora, después de casi un año, Juan, corrígeme, les están empezando a devolver sus recursos. Yo creo que es importante poner una perspectiva de mi propia experiencia. El Banco del Estado tiene criterios para prestar. Así es. Si el Banco del Estado dice, mira, Jimena, tú vas a sacar 200 votos, no te va a prestar mucho. No, tiene que haber No, es que eso es muy importante porque el establishment se pone ellos a definir la política. Y ellos dicen quién va a ganar y quién no. Al candidato uno le dan 10 millones de pesos, a todos nos deberían dar 10 millones de pesos, porque si tú dices, mira, no, es que a ti te doy 3, tú automáticamente estás condenando a las ideas. Estamos condenando las ideas. Mira, estoy tan de acuerdo contigo que yo en febrero, el 5 de febrero de este año, terminé de pagar mi deuda de mi campaña senatorial. 7 años enteros pasé pagando. Pero a mí me parece que no es justo de que el establishment que conoce a los bancos y le digan, mira, tú tienes 5.000 millones para tu campaña, y yo voy a la campaña y me dicen, no, a usted le prestamos 30 millones. Pero tú como economista, perdona, Filo, sabes que los bancos la primera obligación que tienen es cautelar los ahorros de sus clientes, que son el capital que presta. Entonces, de tal suerte que si no hay garantías de devolución, tampoco puede prestar. No hay garantía. Si la estimación la hace. Yo digo que no deben estar envueltos los bancos, ni deben estar envueltos las empresas. No te van a prestar más de lo que ellos crean que puedes devolver. Las empresas quedaron fuera. Yo sé que quedaron fuera. Oye, los invito a un corte, el primero de hoy. Vamos a volver con este tema que yo planteaba al comienzo, que es muy preocupante aquí en la zona, que tiene que ver con las cifras económicas de la región del Maule. Hay 3 trimestres consecutivos en que el Producto Interno del Maule ha ido cayendo, está en recesión técnica en el Maule. La segunda que más trimestres ha caído después del Biobío. Vamos a la pausa y regresamos con ese tema que me parece que es de gran relevancia que tratemos aquí en esta mesa. No se despegue de la cita. Sí, yo estoy de acuerdo. En realidad pienso que cualquier persona que se sienta con la capacidad de dar y entregar amor a cualquier pequeñito que lo necesite, me parece bien. Mira, la verdad es que hoy en día nuestros niños tienen muchas necesidades de amor, de cariño y de cuidados. Y yo siento que si un adulto responsable es capaz de asumir estos roles parentales, no veo que haya ningún problema. Sé que todos le pueden entregar amor, pero yo creo que los niños deben nacer con un papá y una mamá.
de verdad que no estoy de acuerdo porque ¿cómo pueden criar dos hombres o cómo lo pueden formar como personas de bebé, siendo los dos homosexuales? Todo lo que necesitas saber para comenzar con tu día está en Pulso. De martes a viernes a las 10 horas solo por TV Maule. De martes a viernes a las 20 horas, hora 20, por TV Maule. Seguimos con Sin Miedo a la Verdad, por TV Maule. Bien, estamos de vuelta en el Sin Miedo a la Verdad que hacemos aquí en TV Maule, en la capital regional, en Talca. Con este tema tan relevante, como decía yo, que es que eventualmente si uno revisa las cifras del Maule puede catalogar a esta región como una región que está en recesión técnica después de 3 trimestres en que el Producto Interno ha ido cayendo y ha ido cayendo a niveles muy preocupantes, de 5% en cada ocasión, en los últimos 2 trimestres al menos. Esto se ha reflejado en incrementos del desempleo más o menos importantes, particularmente en la zona de Maule Sur, en la zona de Linares. Les quiero dar la palabra a ustedes con entera libertad de qué diagnóstico hacen, de por qué el Maule cae, yo diría incluso al mismo nivel que caen las regiones mineras, especialmente afectadas las regiones mineras por la caída del precio del cobre. ¿Qué le pasa al Maule en tu concepto, Jimena, Alfredo, Juan? Mira, la verdad que para nadie de la región del Maule es conocido que estamos en pleno... Es desconocido que estamos en pleno proceso de, de esperar que aparezca las fuentes laborales de la parte de agricultura, que son las que van a mejorar la cifra. La cosa estacional. Pero por supuesto. Pero todos los años son estacionales. Pero siempre ha sido así. Entonces, hoy día lo que se requiere es ver cómo somos capaces de poder visualizar el desarrollo de la región del Maule por el tema industrial, por el tema de trabajar todos estos productos agrícolas, llevarlos al desarrollo. Una excepción, mira, entre enero, febrero y marzo, el PIB del Maule cayó un 5% también. De tal suerte que estando en plena estacionalidad cae la región del Maule. Sí. Tengo la sensación que es un fenómeno más profundo e intenso. Mira, ahí pasó lo siguiente, que parte fuerte de la agricultura, como lo que es los arándanos, las frambuesas, todos los berries tuvieron una baja muy alta. Entonces, la gente, muchos empresarios tomaron la determinación de no cosechar porque la verdad que cosechar era más caro que en el agua. Obviamente. Entonces, eso es el tema que provoca que la gente no tiene hoy día fuentes laborales. Y fíjate que lo que pasa ahí, si tú tienes un producto que estás cosechando, que es más caro cosecharlo que venderlo, obviamente que duele mucho. Imagínate si lo tuviésemos la posibilidad de industrializar este producto con un valor ético, seguramente siempre vender sobre el costo de producción, obviamente que tendríamos mucho más fuentes laborales. Y eso es lo que hay que ver y lo que hay que buscar para que siempre tengamos nosotros mucho más trabajo en la región del Maule y sobre todo en la zona Linares que está muy decaída. Alfredo, tú mira. Mira, yo pienso que no es una caída de crecimiento estacional. Yo creo que hay una tendencia en esta región a la baja en el crecimiento económico. Y nosotros debemos responder a eso. Y para eso tenemos que pensar cuál es el modelo futuro de crecimiento de la zona. Y aquí tenemos que respetar lo que existe, la parte forestal, la parte agrícola, la parte pesca y los sectores de secano, digamos, y todas las actividades comerciales que existen. Y en ese sentido, yo quiero decir 2 cosas. La primera es que yo pienso que tenemos que pensar diferente sobre el crecimiento económico. Porque si pensamos, por ejemplo, en el cambio climático como una base a futuro, el problema del agua en esta zona es de fundamental importancia. El uso del agua en el margen, es decir, el uso competitivo del agua tanto para la generación de electricidad en la zona como para la generación de agricultura, es muy importante porque hay sectores en esta región que debido al uso hidroeléctrico de la energía no tienen agua durante el verano, no tienen la suficiente agua como para mantenerse. En segundo lugar, está todo el tema de la tecnología intensiva con que existe la agricultura industrial. Las viñas, un 40% de terreno, el maíz y el trigo, ¿no es cierto?, que son los que tienen la mayor parte del terreno de la agricultura industrial. Aquí tiene que haber cambio tecnológico, cambio en los insumos, cambio en el uso del agua,
cambio en el manejo de la tierra. En esta zona hay una erosión y un cambio en la estructura de la nutrición de los suelos tremendamente peligrosa para el futuro de la agricultura. Nosotros tenemos que ayudar a los empresarios para realmente lograr esta nueva forma de hacer agricultura manteniendo los cultivos que tienen. Hay que ver el tipo de semillas, hay que ver una cantidad de cosas. Es muy interesante esa mirada en el largo plazo con los fundamentos del cambio climático, pero después hay tiene cierta la urgencia. post-cosecha que también es parte del crecimiento económico de esta región. Sí, pero hay cierta urgencia, y te lo quiero plantear a ti también, Jimena, de generar más empleo y crecimiento económico en la zona. Juan en algún minuto planteó eventualmente zonas de exención tributaria o de rebaja tributaria para instalación de empresas acá en el Maule para generar crecimiento y por ende empleo. ¿Cómo lees tú eso y cuál es tu mirada general sobre el tema? No, yo lo he dicho y lo he sostenido con fuerza en estos días acá, en estos meses ya. Yo creo que esta región tiene una tendencia o está en disposición al tema silvoagropecuario, no cabe duda de aquello, pero creo que tenemos que desarrollar otras áreas para poder potenciar el desarrollo de la región. Esta es una región que tiene todo para poder incentivar el turismo, no solamente por el tema de riqueza natural, de entorno, toda la zona de la costa, cordillerana, toda la zona de trekking. Está explotado muy mediocremente. No se ha explotado, salvo yo diría la provincia de Curicó, donde se ha hecho un esfuerzo importante, sobre todo en el tema vitivinícola, y ahí se asocia a todo lo que ello significa. En el resto la verdad es que no se ha explotado y tenemos rutas patrimoniales interesantes, el que tengamos, ¿no es cierto?, a Gualañé con Lautaro o a Parral con Neruda, de Roca. O sea, hay un cuento que armar en la región que no se ha hecho y esta pasa a ser, insisto, salvo Curicó, pasa a ser una región más bien de pasada, los que van al sur o los que vienen del sur al norte, y no la hemos fomentado como una zona de atractivo especial para desarrollar oportunidades para los jóvenes. No hemos orientado la educación a aquello. La verdad es que hay una definición casi igual a la matriz del resto del país, cuando podríamos aquí potenciar áreas de interés especial. Y yo creo que hay inteligencia, que mejor que los exponentes que están aquí en esta mesa, como para poner inteligencia a esto y sentar a los distintos actores, empresarios, actores públicos, políticos, académicos y el mundo de la cultura, a pensar esta nueva mirada de la región. Yo me leí hace un tiempo atrás un libro que lo he comentado contigo acá en el programa, de Andrés Oppenheimer, que se llama Crear o Morir, que relata un montón de experiencias de innovación. Y una de ellas es la de la descripción de cómo Perú se transforma en la cocina mundial o el destino gastronómico del mundo. Y lo hacen a partir de una experiencia que fomenta o instala Gastón Acurio, gran chef, que lo hace colaborativamente, después suma al Estado. Y hoy día nadie dice que la cocina peruana no sea referente mundial. Y todo el mundo va a Perú a comer. Sí, claro. No es que vaya a hacer surfa, va aquí a en comer. Chile hay charters que se contratan y van por el día a comer a Lima y vuelven. Y la pregunta es, ¿por qué no hacemos algo interesante en la séptima región del Maule, que tiene 30 comunas, 30 días tiene el mes, 7 días tiene la semana? Alfredo, ¿tú querías echar con esto? Sí, yo quiero seguir en este tema porque este es un tema muy importante para la región. Yo estoy de acuerdo con Jimena que hay que promover otras actividades. Así como tú promueves el turismo, al cual estoy de acuerdo, también tenemos que promover otros tipos de agricultura. Y este es un tema... ¿De qué estás hablando no exactamente? Van de la mano. Agricultura orgánica, por ejemplo. ¿Me entiendes? Permacultura. Y hay muchas formas de agricultura. Permacultura, perdona la ignorancia, ¿a qué te refieres? No, me refiero a las formas de cultivo, digamos, de diferentes tipos de agricultura. Para el uso del suelo. Exactamente. Pero además, yo creo que la fuente de crecimiento económico no es solo la agricultura, ¿me entiendes? También están los servicios. Nos tenemos que preocupar de los comerciantes, nos tenemos que preocupar de las ciudades. O sea, cuando tú mides el crecimiento económico, no es simplemente producto de manzanas, peras y almacenaje. Hay mucho más que eso y por lo tanto nosotros pensamos que tenemos que incluir en esto fundamentalmente toda la actividad industrial, toda la actividad de infraestructura de las ciudades. Y además, cuando nosotros hablamos del tema sustentabilidad, que mucha gente lo saca rápido, eso genera crecimiento económico. Si nosotros, por ejemplo, hay que limpiar las aguas del Maule, hay que recuperar el agua de desperdicio de la industria. Todo eso genera crecimiento económico porque hay empresas que lo hacen, porque hay trabajadores y esa es una gran fuente de empleo para la región. Sería interesante que entrara en este tema también, Juan Castro, que tú, Juan, eres empresario, de hecho.
y has tenido un desempeño exitoso. ¿Qué te pasa a ti como empresario? ¿Cómo te explicas tú que ya no solo vinculado al tema de la agricultura, ¿no es verdad?, y a la estacionalidad que eso supone, sino que también al tema industrial y comercial la región esté en malas condiciones? Bueno, lo que pasa que yo creo que, mira, aquí tiene que haber ciertos incentivos. Yo siempre he luchado por los incentivos porque, a ver, el desarrollo y el crecimiento, ¿quién lo entrega? Como dice Alfredo, efectivamente, si nosotros vamos a generar hoy día más turismo, vamos a tener más empleo, si vamos a trabajar mejor las aguas, vamos a tener más empleo. Pero también es cierto que para mí el desarrollo es que la gran masa de la región del Maule es agrícola. Y como es agrícola, los productos son agrícolas. Nosotros no vamos a cambiar de la noche a la mañana las personas que hoy día tienen plantaciones de cultivos tradicionales. Entonces, esos cultivos tradicionales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darles valor agregado. ¿Cómo le damos valor agregado? Con incentivos tributarios para que el privado se instale, produzca y exportemos. Mira, y viene otro tema más que yo creo que la región se tiene que preparar también. El tema minero. El tema minero va a llegar en cualquier momento a la región del Maule, y eso significa ¿qué? Que vamos a tener empresas mineras en la cordillera y tienen que sacar esos productos ¿por dónde? Por el mar, y vamos a tener un puerto. Eso se va a dar, eso es el camino, yo creo que el camino, antes de 10 años vamos a tener nosotros ya desarrollo minero en esta región, y no me cae ninguna duda. ¿Estás hablando de gran minería del cobre? Mira, hay cobre, hay hierro en la zona cordillerana, entonces tenemos que ser capaces de también visualizar y ver, estamos preparados, queremos eso para la región del Maule. Esos son los temas que tenemos que ver. Alfredo, ¿te está mirando con mirada crítica? No es una mirada crítica. Yo creo que nosotros no podemos mirar el Maule simplemente como una productora de productos. Yo creo que eso es un error grave, presentarle al país una región del Maule, ahora tenemos minería, extraigamos más. No. Yo creo que aquí... ¿Tú te pondrías a iniciativas de ese tipo? Yo no me opongo a ninguna iniciativa, es la ciudadanía la que tiene que ser consultada. No, es que eso es muy importante. Pero en tu opinión no sería deseable. En mi opinión, a mí no se trata de presentarle al Maule más formas extractivas de crecimiento económico, porque el Maule no va a subsistir en el mediano y en el largo plazo. Yo no le propondría al Maule cosas sin que realmente fueran orgánicamente estructuradas dentro de los recursos naturales y el medio ambiente del Maule. La minería ocupa muchísima agua. Así es. ¿Dónde va a salir el agua? Los refrigeradores que tenemos acá ocupan energía en una forma brutal. Una sola industria ocupa más que la electricidad de una ciudad. Tenemos que pensar en cosas nuevas. ¿Cómo esta región va a tener la mejor forma de energía? Pero detrás de todo esto está el capital humano, está la gente, está la población, que tiene que ser partícipe. Este no es un tema de que alguien diga, mira, tengo otra manera de sacarle al Maule. No le saquemos más al Maule. Pongámosle valor. Pongámosle al Maule valor. Pero ese valor tiene que ser así. Por ejemplo, la agricultura tradicional, a la cual yo tengo mucho conocimiento porque en el lado donde yo vivo es más o menos la misma al sur de Cauquenes. O sea, realmente esa agricultura tradicional es una agricultura enraizada en una cultura del Maule. Es enraizada en el campesinado. Es enraizada en una sociedad que no puede desaparecer. Sí. Porque la economía está haciendo desaparecer la cultura. Jimena quería mediarse, pero Juan, tú tenías algo que responder. Efectivamente, toda esa agricultura tradicional, si el costo de producción hoy día es más alto que el precio de venta, ¿cómo subsiste ese agricultor? Entonces, para eso es lo que yo digo, hay que buscar la forma de poder industrializar ese producto y venderlo, exportarlo, porque sin duda que tenemos hoy día una necesidad de consumo en muchas partes del mundo. Pero debemos ser capaces de poder tomar este producto, congelarlo, por decir algo, y venderlo. Y vamos a generar mano de obra, estamos generando esa materia prima, la estamos desarrollando, la estamos embalando, la estamos vendiendo, estamos generando un circuito que va a permitir fuentes laborales. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Y para eso, ¿qué es lo que debe haber? Para mí, beneficios tributarios de que la empresa que se instale en esa zona tenga ciertos beneficios tributarios. Cuando yo hablo de beneficios tributarios, ¿qué es lo que digo? A ver, a lo mejor no pagan, por decir algo, impuesto a la renta durante 10 años. Eso es muy importante. Pero el tema no es producir más, es producir bien. Bueno, nosotros no podemos crearle incentivo a una agricultura que aumente el valor agregado en la comercialización si tú vas a destruir las estepas y destruir las cuencas del Son dos miradas de crecimiento. O sea, tenemos que tener una visión mucho más. A mí, Jimena, me gustaría tu opinión. Es que este es un tema que hemos conversado acá con Juan en otras oportunidades. Yo sé que suena bien. Decirle a los empresarios y a la ciudadanía que le vamos a bajar los impuestos para que desarrollen empresas. ¿Tú crees que eso es inviable? No es un tema de inviabilidad. ¿Ya? ¿No corresponde? ¿No te parece? No es un tema de que no me corresponda o no me parezca. Todos los que estamos aquí sabemos que no depende de nosotros. No, por supuesto. Y que es una decisión del país y que requiere cambio constitucional.
porque el impuesto es igual para todos, salvo que exista una razón que lo fundamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el motivo, la razón que tendríamos para que en el Maule exista una exención tributaria que no exista en Magallanes, por ejemplo? Y la segunda pregunta, porque a lo mejor yo estoy equivocada y Juan tiene la respuesta y es mucho más creativo que yo, la segunda pregunta es, ok, establecemos la exención tributaria o el beneficio tributario para ese desarrollo industrial y cuál es el resultado que obtenemos y a qué tiempo. Porque yo supongo que uno lo hace con una cierta proyección y una cierta estimación en el tiempo. Bueno, habría que enseñarnos para eso porque ¿Y sabes por qué hago la pregunta? ¿Y sabes por qué hago la ¿Cuáles son pregunta? los parámetros? Yo creo que Jimena está diciendo algo muy importante. ¿Y sabes por qué hago la pregunta? Porque yo creo que a todos nos gustaría hacer eso. Pero es como la discusión de la reforma de pensiones. Vamos a cobrarle un 5% más a los empleadores y yo quiero que me digan los que desarrollaron ese proyecto en cuánto se benefician las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros trabajadores y a quienes le va a llegar esa mejoría de pensión. Hay estimaciones, no son tan sí, pero no, yo quiero que me pongan la firma, sí, porque las promesas se las lleva el viento. Sí, pero yo creo algo muy cortito. Entonces, estamos todos de acuerdo, pero... Alfredo, Juan, para cerrar este bloque, dale. Sí, no, yo creo que es importante saber cuáles son los parámetros que vamos a poner como benchmark para medir este tipo de propuestas. Que son Porque realmente, no, pero... pues si yo no digo que no sean interesantes, pero yo creo que aquí la base de todo esto son los recursos naturales y es la ciudadanía. Son dos parámetros muy importantes, porque tú dices, mira, más minería y el agua. ¿Qué le vamos a decir a la agricultura cuando no haya agua porque se lo lleva la minería? Esas son discusiones políticas importantes. O la vamos a sacar del mar, que es una posibilidad, pero a un costo que tenemos que dimensionar. Cuando hablamos de recursos naturales, cuando hablamos de recursos y vemos una plantación de zapallos, por ejemplo, que viene un agricultor y siembra, no sé, 10 hectáreas de zapallo, y tú las ves que no las cosechas y que se pierden. Y que no tienen salida de mercado. Porque no hay comercialización, no hay precio, y la debe dejar en el campo. Sí, pero ¿por qué tú tienes que el gobierno le va a poner precio? Es que tú estás contra tu propio modelo político. Yo no digo eso, yo digo que, mira, ¿cuántas empresas podrían haber hoy día que podrían instalarse en la región del Maule que si no pagan algún tributo? Puede ser renta, puede ser... ¿Pero por qué? El señor Piñera presenta que el mercado es el dictador de cómo se ubican las empresas. Si no es rentable, no tienen que venir acá. Bueno, pero si una empresa no es rentable... ¿Por qué tú le vas a dar un subsidio? No, porque esta zona es agrícola y la gente vive de la agricultura y planta 10 hectáreas de zapallo y no lo cosecha y lo deja perderse porque no tiene comercialización. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una empresa que lo toma, lo congela y lo exporta? ¿A cuánta gente beneficia? Ese agricultor va a ser conveniente cosechar sus zapallos, entregarlo a la empresa, procesarlo y venderlo y genera la rueda del trabajo. Sí, pero ¿quién paga eso? ¿Quién paga eso? Vamos a tener mucho más. La misma gente lo paga. Los incentivos, la plata del Estado es plata de todos nosotros. Pero por supuesto, ¿por qué tenemos que pagar eso? Por supuesto que un incentivo significa que un privado va a montar su industria, su empresa y va a tener retorno porque los impuestos tienen que pagarlo igual. Son beneficios, ciertos beneficios. Son ciertos beneficios, pero por ejemplo los impuestos lo paga igual. Mira, cuando se hace un embalse, uno dice, oye, ¿quién lo paga? Lo paga el Estado. Se paga con los impuestos. ¿Cómo lo recupera el Estado? Lo recupera muy rápido, porque cuando tú tienes un embalse, tienes más hectáreas de riego, y esas hectáreas de riego son más productivas, por lo tanto... Sí, pero esa gente que tú dices que tiene más hectáreas productivas, no paga el embalse. Porque el pago del embalse es regresivo, lo paga la gente de menores ingresos. El señor que tiene el arroz aquí en la región no paga el costo del embalse, lo pagamos nosotros. Y yo creo que es una discusión política a nivel nacional. Bueno, porque si no, todas las regiones pedirían incentivos. Los quiero invitar a la pausa y a volver en el último bloque con un tema que está secuestrando, monopolizando, diría yo, la discusión nacional, que tiene que ver con este proyecto de reforma al sistema de pensiones que ha formulado el gobierno y que, según algunos también, no sé si Alfredo pensará lo mismo, es regresivo porque hace que aportes de los que menos tienen financien también pensiones de los que tienen un poco más. Vamos a corte y regresamos con la última parte ya. Encuentro que se debería poder adoptar, las parejas homosexuales podrían adoptar, por el simple hecho de que hay muchos niños en el Sename. El tema de que la gente diga que no es conveniente, que no se debe hacer, es por un tema más que nada de lo que nos impone la sociedad hoy en día. Sí, estoy de acuerdo. Creo que lo importante obviamente de la familia y cómo ha evolucionado la sociedad es el afecto que se tenga por los hijos, las condiciones de afecto, de cariño que se le puedan dar, más que cómo se conforma la familia.
cada cual asume su responsabilidad. Y si van a adoptar un niño, sí, le tienen como darle, esto le voy a decir antes yo, tienen como darle una buena educación, es un bien que van a hacer a la sociedad. Todo lo que necesitas saber para comenzar con tu día está en Pulso. De martes a viernes a las 10 horas solo por TV Maule. Porque nos apasiona mantenerte informado. M Noticias Central y M Noticias Resumen Semanal. 21 horas solo por TV Maule. Seguimos con Sin Miedo a la Verdad por TV Maule. Mira, estamos de vuelta en Sin Miedo a la Verdad en este último bloque. Hemos decidido sacar la silla que correspondía a Álvaro Elizalde porque él ha decidido no cumplir con el compromiso de estar con nosotros esta noche sin una explicación que nos parezca razonable, así que lo lamentamos. Dijo estar en una reunión en paralelo de la que no alcanzó a salir a tiempo para venir al programa. Yo había planteado antes de ir al corte un tema que me parece interesante de debatir, de discutir, que es la reforma a las pensiones que ha planteado el gobierno y que algunos entienden que hay un impuesto al trabajo por este 2% que va a un ahorro, un fondo de ahorro colectivo, o que ese mismo 2%, como no va a la cuenta del trabajador, es regresivo porque ese trabajador que menos tiene, en el caso de que sea un trabajador, por ejemplo, que gane el sueldo mínimo, le va a aportar en un porcentaje al que gana un poco más que él. ¿Cómo lo leen ustedes? Jimena, tú fuiste superintendenta también de... No. ¿No? No. Fui superintendenta de Seguridad Social. De Seguridad Social. Ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, las licencias médicas y las cajas de compensación de asignación familiar. Pero fuiste ministra de Trabajo. Y antiguo sistema, me tocaba en lo que quedaba de regular. Las cajas. Las antiguas cajas. Bueno, sabrás de sobra. Conozco del tema, es un tema que me apasiona. ¿Qué evaluación haces tú del proyecto? Mira, yo creo que el proyecto tiene adolece de tres problemas. Primero, no hay recursos frescos, no hay recursos nuevos para el pilar solidario que debiera beneficiar a 1,4 millones de personas. Primer gran problema. Segundo, no regula de manera clara, o al menos no los alcanzo a visualizar, el tema de las AFP en materia de menores comisiones, fin de la comisión de determinación, impuesto a las utilidades excesivas. Y tercero, crea un organismo nuevo para este 5% que al menos va a ser caro, pudiendo haber pescado este 5% y habérselo pasado al Banco Central para que manejara las inversiones y al IPS la recaudación. ¿En ningún caso la AFP, que también proponen hacerlo gratis? Esa es una discusión respecto de si manteníamos o no manteníamos el sistema. Yo creo que se ha optado por una definición más bien política, es decir, este 5% no va a las AFP, va a otro organismo, y creo que se equivocan al crear uno nuevo. Insisto, creo que no era necesario. Hoy día los fondos de reserva, todos los grandes fondos los administra el Banco Central. Creo que tiene gente suficiente, bien preparada como para haberlo hecho, y el IPS podría haber perfectamente recaudado y haber entregado los beneficios. Pero bueno, creo que hay tres temas ahí desde el punto de vista de la forma. Desde el punto de vista del fondo, y me quiero ir ahí, siento que en Chile nos equivocamos una vez más porque nos quedamos en la discusión del modelo y no en la discusión de la solución. Necesitamos mejores pensiones en Chile. Nadie, ninguno de los miembros de la comisión que evalúa este tema, y me tocó estar con ellos como ministra del Trabajo, sostuvo que las pensiones en Chile eran buenas y nadie puede sostenerlo. Son malas. Desde las mejores hasta las peores son malas. Si la presidenta no hubiese hecho su primera reforma en su primer gobierno, la verdad es que el pilar solidario no existiría, seguiríamos con las pensiones asistenciales, las famosas PASIS, que eran los municipios las que hacían la lista de espera. Eso me tocaba a mí. Esa parte me tocaba a mí verla en la superintendencia y creo que la presidenta de verdad le dio con el palo al gato con esa reforma, pero hoy día nos estamos quedando cortos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que en nuestro país de verdad tengamos un sistema que garantice que quienes han trabajado toda su vida lleguen a la edad de pensionarse y puedan aspirar a una jubilación? La jubilación viene de júbilo. Hoy día ya no tenemos jubilaciones, tenemos pensiones. Entonces, de verdad me da mucha pena. Dolor, ¿cierto? Dicen, me da mucha pena porque
nos quedamos en la discusión más bien ideológica y no vamos a la solución práctica. No, Juan, me parece interesante. Yo no sé si tú consideras como tu sector, Juan, de que este 5% en parte que se eleva la cotización, el 2%, a esa parte me refiero, es una suerte de impuesto al trabajo. ¿Tú lo lees así? Mira, yo siento que no corresponde que vaya a un fondo y crear fondos especiales. Yo creo que las AFP se crearon con un sentido y yo creo que lo que hay que hacer es ver cómo se mejora. Mira, mejorar las pensiones es una responsabilidad hoy día de cualquier gobierno que asuma este próximo mandato. Pero no me parece, como lo presentó el gobierno actual, yo creo que no corresponde que los que menos reciben le tengan que ayudar al que más tiene, porque ¿qué pasa aquí si un trabajador no trabaja? Ya, y el otro que tiene más recursos trabaja. O sea, ahí se genera un tema también de una gran descompensación. Entonces, lo que yo creo que hay que ver las herramientas para mejorar, que yo creo que existen. Yo creo que hoy día los empresarios tienen que estar dispuestos a colocar este 4%, 5%. Yo creo que eso es necesario. Yo creo que hay que buscar, o si el Estado también tiene algún pilar de apoyo, pero lo que tenemos que ser capaces de ver cómo mejoramos las pensiones. Mira, hay un tema de que también, ¿cuánto es el máximo imponible? El tope. El tope imponible. Okay. Ya, ahí hablar de los altos sueldos que no van a poner menos. Hay un tope empresarial que se coloca, que debe estar hoy día del orden de 1.200.000 más o menos. Un poco más, sí. Un poquito más. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿y qué pasa con aquellos sueldos que están sobre los 2 millones? ¿Qué pasa con eso? Exacto. ¿No sería bueno que también ellos aportaran eso y fuera también a un fondo de los que menos... Subir el tope imponible. Pero por supuesto, subir el tope imponible. O dejarlo sin tope. Pero obviamente, si los que más tienen, obviamente tienen que pagar más. Solo una precisión, porque de repente se nos olvida. Aquí estamos hablando de seguridad social. Y la seguridad social tiene una característica que yo creo que todos en la casa pueden entenderla cuando piensan en el seguro automotriz. Todos pagan un seguro y no necesariamente lo usan. Entonces, cuando tú sostienes, no, ¿por qué el que tiene más va a financiar el que tiene menos o el que pone financia el que no pone? Bueno, ¿por qué seguridad social? Porque entre todos tenemos que financiar algo que es responsabilidad de todos. Ahora, el problema que tenemos es que tal como está diseñado, no está dando buenos resultados. Y voy a poner un solo ejemplo encima de la mesa. En los últimos 5 años, el sistema ha rentado menos que el 4% que garantiza el Estado en el bono de reconocimiento. Tenemos un problema. Entonces, y por eso decía yo, nos quedamos en la discusión ideológica y nos vamos a la solución. ¿Cómo lo hacemos para encontrar un modelo que efectivamente se haga cargo de garantizar una pensión largo rentado más que ese promedio? Sí, Jimena, pero en los últimos 5 años no. Sí, no, por supuesto que no. Los últimos 5 mira lo que sucede. El sistema tiene más de casi 40 años. Sí, pero en los últimos 5... Si el máximo empresarial se sube, esa diferencia puede ir a las personas que tienen menos, entonces va a un fondo también que puede ayudar. Pero tú entonces estarías optando a que los que más ganan financien a los que no tienen. Obviamente, ahí llega el fondo. Mira, y lo otro, pues, todas estas empresas, las AFP son empresas, ¿cierto? Son administradoras. Y rentan mucho. Ya. ¿Dónde están los impuestos para ese igual que cualquier empresa? Eso está mal, yo creo que lo hay que ver. Si la empresa está rentando mucho, hay que aplicarle una mayor participación que vaya al 25% de rentabilidad sobre patrimonio, que es una rentabilidad impuesto a las utilidades excesivas que lo acabas de decir. Alfredo, tú miras el sistema de la reforma del sistema de pensión. Mira, yo realmente quiero decir 2 cosas bien fundamentales. La primera es que tenemos que hablar de seguridad social. La pensión es una parte de la seguridad social. ¿Me entiendes? Porque yo diría, por ejemplo, la gente de la tercera edad no debería pagar transporte público. La gente de la tercera edad debería tener fórmulas de pago especiales en los medicamentos. Yo creo que si vamos a hablar de seguridad social, tenemos que hablar de todo en un solo paquete. Pero yo creo que no bienestar que se puede financiar, Alfredo. Se puede financiar. Este país tiene mucha riqueza y muy concentrada. El segundo punto que quiero decir, yo no estoy en favor de la AFP. El sistema de la AFP tiene que cambiar. Ese sistema no tiene reserva moral para este país. ¿Por qué tiene que cambiar exactamente? Porque, han hecho mal en primer lugar, no, es que resulta que un sistema de seguridad social no es un sistema de ahorro. O sea, no hagamos la ecuación de que porque ellos están eficientemente administrando los fondos, tienen derecho a administrar nuestra seguridad social. ¿Deberá ser administrado por el Estado? Por supuesto, administrada por el Estado. Como era yo tuve ese sistema cuidado, porque lo que teníamos antes tenía 30 diferentes sistemas. Pero no era cuenta de ahorro individual. Déjame por lo menos hacer el argumento, porque esto no quiero que lo trivialicemos. Por supuesto que no. ¿Me entiendes? Porque este es un tema muy importante para el futuro del país. Si llegamos al Senado, tenemos que ser responsables con la ciudadanía. Y tengo que decirle a la ciudadanía claramente que este sistema
no puede continuar. Nosotros no estamos aquí por un sistema de ahorro, estamos por un sistema de seguridad social. Y ese sistema de seguridad social, como lo dices tú, tiene que tener equidad, tiene que tener principios de reserva moral muy importantes para el país. A mí me parece inaudito, ¿me entiendes?, que tengan tanto lucro y que la gente al cual puso sus fondos, ¿me entiendes?, no recibe esas ganancias. Pero el lucro es una cosa, cuando yo eso no estuve en la aumenta las campaña pensiones. presidencial, yo propuse como estado transitorio una AFP estatal, no simplemente porque era una AFP, sino que los objetivos son distintos, la forma de ganar es distinta, la forma de invertir es distinta, la forma de redistribuir las ganancias es distinta. Por lo tanto, yo quiero decirles claramente que tenemos que volver a rediscutir qué entendemos por seguridad social y eliminar las AFP. ¿Las AFP son responsables de las bajas pensiones, Alfredo, a tu juicio? Es que este tema es como el huevo de la gallina, es que esa no es una pregunta central, el tema central es que tú... lo que pasa es que uno no tiene que confundir, uno no tiene que confundir quién administra, que es un tema, y cuál es el sistema que administra. Entonces, yo lo que digo es, mira, ni metiéndonos con la AFP, tenemos un drama con el sistema, porque el sistema está dando malas pensiones. Y ahí tenemos la discusión de la seguridad social. Si yo estoy imponiendo... Pero los objetivos son mejores pensiones. Espérate, si yo estoy imponiendo y los administradores están ganando un 15% de lo que yo les di a ellos... Un 10, claro. ¿No es cierto? O sea, del sueldo. La pregunta ética es que si eso debe volver a mí o no. Yo pienso que ese ha sido el desfalco de este sistema. Y este sistema tiene que cambiar estructuralmente. Pero puede cambiar, Alfredo, puede cambiar el sistema, ¿cierto? La forma. No la forma, el fondo. O el fondo. Cambiemos el fondo. Cambiemos el fondo y esas utilidades vuelvan al trabajador, ¿cierto? Pero que no sea... Porque hoy día si vamos a una AFP estatal o que lo administra el Estado de Chile, ¿y qué pasa cuando aparecen todos estos gobiernos que son populistas? ¿Qué seguridad le van a dar a que van a tener las pensiones para las futuras generaciones? No sé a qué te refieres tú a gobiernos populistas, pero todos los gobiernos están buscando al pueblo. Hoy día veamos qué es lo que pasa con Venezuela. Venezuela le tendrá... No, es que no vayamos a Venezuela, vayamos a Chile, vengamos al Maule. No nos vayamos a Venezuela porque estamos escapándonos del tema. No, porque es un gobierno que hoy día está administrando... Yo no estoy diciendo que en Chile hay un gobierno de Venezuela. Y se administran los fondos de las pensiones, un gobierno como el de Venezuela, ¿nos dará seguridad que cuando seamos adultos mayores tengamos pensiones? Posiblemente el gobierno de Venezuela llegó a donde llegó porque no tenía un buen sistema de pensiones. Solo decir así que ten cuidado que a lo mejor es la causa. Solo decir que las grandes crisis económicas mundiales no las han causado necesariamente los gobiernos. Han sido los juegos de mercado y los resultados de la codicia que han instalado. Pero han sido grandes crisis mundiales. Solo decirlo como anécdota. A mí me gusta, yo creo que tenemos que cambiar el tema de la AFP, estoy de acuerdo, hay que reformar, que no tengan tantas utilidades, me parece bien, porque yo creo que tenemos que meternos en la regulación. Oye, mira, yo no sé cómo estamos hablando, es que esto es muy importante. Fíjate que la ciudad de Linares se habla de que es la ciudad del salario mínimo. ¿Me entiendes? Las ganancias en esta región de mucha gente es tan poca que me parece inaudito que nosotros sigamos manteniendo este sistema que tiene como su propia dinámica para sí mismo. Nosotros tenemos que mirar a la gente de esta región, ver cómo nosotros podemos elevar los salarios, cómo podemos elevar las pensiones, pero con una justicia distributiva, no simplemente como un negocio. Mira, esto es lo que resultó, con esto te vas. Alguien decía por ahí es que tienen que ahorrar más cuando tú tienes un ingreso mínimo. ¿Con qué vas a ahorrar? Por eso te digo, seguridad social es más que esto. Seguridad social, nosotros tenemos que ir a nuestros hermanos, los campesinos de aquí de la zona, y decirle, mira, este sistema no es solo los 70.000 pesos, los 100.000 pesos que tú recibes. ¿Cuánta gente le ha llegado a usted y a mí decirle, mire, yo gano 100.000 pesos y mis remedios valen 120.000 pesos? Entonces nosotros no podemos tener un sistema ni de regalo, ni tampoco. Y yo creo que es muy importante valorizar los recursos de la gente pobre para tenerlos como mecanismo de generación de riqueza. Porque eso es muy importante para esta región. ¿Tú eres economista? Sí. Soy economista. Usted es economista, querido colega o futuro colega. Cuando tú tienes un sistema que da malas pensiones, afectas la economía, porque esa gente no va a poder inyectarle recursos al consumo y eso afecta al país. Mira, por lo que dice Alfredo, hacer una reforma no hoy día a la AFP, hacer una reforma hoy día a la AFP de una manera rápida. No rápida, que no le pongas apellido. No, Juan, no puedes hacer algo rápido, esto es muy delicado. Es muy delicado, por eso piensa que si vamos a ir al Senado tenemos que hacerlo como se debe hacer, no rápido. Juan, el 71% del PIB
es la plata de las pensiones. Sí, por eso hoy día lo que hay que hacer, hay que estudiar, hay que analizar muy bien las pensiones, las AFP, hay que seguramente también analizarlas, trabajarlas de tal manera que se pueda ver aquí no con los mejores profesionales para poder ver el tema social. Pero tienes que tener principios. Yo llamo a los profesionales para decirle, mira, los principios con los que se hace esto es equidad, justicia, etcétera, etcétera. Bueno, ya. Sin duda. Don Alfredo, don Juan, doña Jimena, muy amable, muchas gracias a los tres. Oye, nos quedaron temas pendientes. Sí, los temas de la región pendientes. Están abiertas estas puertas para cuando quieran. Muchas gracias. El señor Elizalde no nos acompañó hoy día, pero seguramente Pero tuvimos más tiempo, mírenlo por el lado positivo. Gracias por estar ahí en sus casas, aquí en el Maule, viendo Sin Miedo a la Verdad, que ha sido de verdad muy interesante para mí, por lo menos. Que lo pasen bien hasta el próximo. Gracias. TV Maule presentó Sin Miedo a la Verdad.